Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Mi nombre es Santiago Rivas y este es nuestro temario. Vamos a empezar hablando del tema central del día, las imputaciones de cargos a militares y exmilitares por cuenta del caso 03 de la JEP. Asesinatos presentados como bajas en combate, los mal llamados falsos positivos. Posteriormente vamos a hablar de un asunto concerniente al gobierno que se posesionará este 7 de agosto y es la relación que tiene el empalme en este momento del futuro gobierno de Gustavo Petro y los movimientos feministas y las mujeres que fueron cruciales en su elección. Posteriormente vamos a hablar sobre Escazú, porque la entrada de Colombia y la ratificación de la entrada de Colombia en el acuerdo de Escazú pasó el segundo debate en el Senado, ahora quedan solamente 2 debates y nosotros queremos hablar un poco sobre ese tema. Después vamos a hablar sobre el debate de control político que se va a realizar en el Congreso por cuenta de las revelaciones acerca de la corrupción en el manejo de los dineros para la paz. Estos fueron unas revelaciones sobre las cuales también hablamos en este podcast con la periodista Valeria Santos junto a su compañero Sebastián Nora de Blue Radio, y vamos a terminar hablando sobre la horrible noticia del Plan Pistola que las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo están llevando a cabo en varias partes del territorio nacional en contra de miembros de la fuerza pública. Son muchos y muchas policías y militares asesinados. Nosotros pues estamos obviamente solidarizándonos con las víctimas y queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Pasemos entonces con la carne de este podcast, o los frijoles si ustedes son veganos. Bueno. El tema central de nuestro episodio de hoy en Capital Político es el caso 03 de la JEP. Nosotros hemos seguido de cerca este caso, lo seguimos el año pasado cuando éramos 3 panelistas y no solamente yo, lo seguí en el programa del lunes y ahora en esta modalidad de Capital Político también hemos estado poniendo la atención. El caso de los más llamados falsos positivos, que son asesinatos erróneamente presentados como bajas en combate, ha surtido no solamente varios procesos de reconciliación, de encuentro que conectaron el trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, eventos similares y de alguna forma análogos. Ahora la noticia es la imputación a militares responsables de esta práctica que tuvo su pico entre el 2002 y el 2008. Para hablar sobre específicamente el caso del municipio de Dabeiba, Antioquia, se encuentra con nosotros el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli. Magistrado Ramelli, bienvenido a Capital Político y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, Santiago, y a ti gracias por la invitación. Bueno, cuénteme, ayúdeme a hacer un resumen de lo que ha venido pasando en Dabeiba. Esta entrevista que hemos tenido, usted y yo la hemos tenido por varias plataformas en distintos programas y bajo distintos títulos, entonces necesito un poco contextualizar lo que ha pasado hasta ahora, el trabajo que tuvieron que hacer en el cementerio, el trabajo directamente con los pobladores de Dabeiba. Sí, mira, este trabajo realmente inicia por un compareciente del caso 03 que estaba siendo investigado por otro subcaso Huila, y él fue quien nos habló en primera medida del tema del cementerio de Dabeiba y que allí se presentaban no solamente ejecuciones extrajudiciales, sino también desapariciones forzadas. Empezamos a investigar y allí nos encontramos también con el caso 04, porque esta es, digamos, la primera vez que 2 subcasos o 2 casos, macrocasos de la JEP trabajan conjuntamente, el 03 y el 04. Y a partir de esa información que nos aportó ese compareciente y la información del 04, fuimos allí al cementerio de Dabeiba, hicimos unos primeros ejercicios de
prospección y exhumación, se recuperaron algunos cuerpos y posteriormente otros comparecientes fueron aportando información sobre otros puntos de interés forense. Fue así como finalmente realizamos 4 intervenciones forenses grandes en el cementerio de Dabeiba, duraron más de un mes, y al término de las cuales fueron recuperados 75 estructuras óseas que según medicina legal corresponden a 49 víctimas. De esas 49 víctimas ya han sido identificadas y entregadas a sus familiares 8 y otras 3 conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación por las tomas de muestras que realizamos. Es decir, todo este caso llevó a la identificación y entrega de 8 víctimas del cementerio y otras 3 adicionales. Pero lo importante también era conocer a los responsables y fue así que empezamos a indagar con este compareciente y con otros y a citar a otras personas mencionadas y al final logramos identificar y versionar a cerca de 30 comparecientes, incluyendo comandantes de brigada, comandantes de batallón. Y nos dimos cuenta que esta práctica del ocultamiento de víctimas de ejecuciones, pues no solamente estaban en el cementerio de Dabeiba, sino también en el cementerio de Ituango, en el cementerio de Carepa y muy posiblemente en otros cementerios de Urabá e incluso en otros departamentos. Entonces, pues todo ese trabajo, digamos, forense y esa contrastación de la verdad fue la que nos condujo a determinar la existencia de 10 máximos responsables, quienes fueron imputados recientemente por la sala en el auto pues, que proferimos en esta semana. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en este proceso? Como que tiene una gran virtud, considero yo, el trabajo de la JEP, y es que se percibe como imperturbable, ¿no? Como que sigue su camino un poco por encima de todas las peleas políticas que se dan en torno a ella, y que sigue de largo con procedimientos pese a lo que se pueda decir o a los ocultamientos, es decir, a tantos obstáculos. De esos obstáculos, ¿cuál ha sido el más grande? Yo creo que hemos tenido muchos, ¿no? Pero fíjese que en el caso concreto de Dabeiba, lo que nos encontramos fue con un muro de impunidad grandísimo. Es decir, en otros casos la JEP por lo menos arranca con investigaciones y con personas imputadas, incluso no fue este caso. O sea, aquí lo que había era total impunidad, lo que había era no investigación. Entonces, obviamente, adelantar ese tipo de investigaciones en esa región del país, pues no es fácil. Problemas, condiciones de seguridad, incluso, pues algunas personas, algunos testigos han sido amenazados, otros han sufrido atentados. La situación pues no sigue siendo fácil en esa región. Entonces, es un tema de impunidad, un tema de seguridad y frente a lo que usted mencionaba, pues nuestro trabajo como jueces es cumplir la Constitución y la ley, independientemente, digamos, de las opiniones políticas o las posturas ideológicas que puedan tener en relación con la jurisdicción. Nosotros nos atenemos estrictamente al mandato constitucional, que es precisamente el de la justicia transicional. Entonces, pues nada nos ha detenido. Como tal, seguimos dando resultados al país, averiguando la verdad, aplicando justicia restaurativa y sobre todo llevándoles un mensaje de restablecimiento de derechos a las víctimas. ¿Quiénes son estos militares responsables? ¿Cómo ha sido el trabajo para llegar? ¿Se trata de personas en puestos de alto mando? ¿Se trata de mandos medios? ¿Se trata de las primeras líneas o las más bajas niveles de autoridad? ¿Cómo ha sido no, qué tanto hasta llegar hasta el final de la estructura, siendo que el caso 03 ha avanzado de abajo hacia arriba? Sí, realmente este caso conjunto entre el 03 y el 04 pues aplica esa misma metodología de abajo hacia arriba. Entonces en la imputación que proferimos esta semana pues están desde soldados hasta comandantes de brigada, o sea, toda la cadena de mando como tal. Y eso no excluye responsabilidades superiores, pero digamos, este auto que es todavía parcial llega hasta comandante de brigada, comandante de batallón, iniciando, como les digo, desde lo más bajo de la cadena de mando militar. Cuando nosotros hablamos la primera vez para el programa el lunes, tuvimos una conversación muy interesante sobre lo que correspondía a una declaratoria de sistematicidad, ¿no? De lo que uno podía decir o la manera o los procesos que se seguían para poder declarar que algo era un crimen sistemático. Teniendo en cuenta el trabajo que han realizado hasta ahora, las imputaciones de cargos, pero además de eso, la aparición y publicación, la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, ¿se puede hablar ya de sistematicidad? ¿La JEP puede pronunciarse ya en términos de un crimen sistemático? Pues yo creo que ya lo hemos venido haciendo. O sea, este es el cuarto autodeterminación de hechos y conductas sobre ejecuciones y, digamos, como aplicamos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al afirmar
que estamos imputando por un crimen de lesa humanidad, pues expresamente estamos diciendo que es algo sistemático. O sea, uno no puede calificar algo como un crimen de lesa humanidad, pues si no presupone que es sistemático. Pero como digo, no es que se haga ahora, sino que en el auto de Catatumbo, en el auto de La Popa, en el auto de Casanare y en este, pues hemos venido diciendo lo mismo. Claro. Ah, bueno, mire, eso es una cosa que yo, por ejemplo, no sabía, que uno para declarar algo un crimen de lesa humanidad estaba también hablando de sistematicidad. Lo siguiente, ¿qué es? Ya para terminar, magistrado Ramelli, ¿qué sigue en este caso? ¿Qué sigue para usted en el trabajo en Dabeiba? ¿Qué hace falta por destrabar? ¿Cómo va a ser además el encuentro con las víctimas y ya el reconocimiento? Mejor dicho, ¿qué falta? Pues mira, falta que Medicina Legal, digamos, continúe con su labor de identificación, que no es nada fácil, es un trabajo técnico-científico bastante complejo. Toca también trabajar el cementerio de Ituango como tal. Algo ha hecho la Fiscalía allí, entonces tenemos que ver qué es lo que ha hecho la Fiscalía. Otros cementerios como el de Carepa, es decir, todavía quedan varios cementerios. Y a partir del auto, los comparecientes o los que han sido imputados, pues cuentan con 30 días para aceptar o no su responsabilidad. Entonces, aquellos que acepten su responsabilidad, tendremos que realizar con ellos una audiencia, digamos, de aceptación de responsabilidad parecida, por ejemplo, a las que ustedes han visto en el Catatumbo y en Valledupar. Y quienes no acepten, pues serán investigados y eventualmente acusados por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Antes de irnos, magistrado, ¿hay algo que estemos omitiendo? ¿Hay algo que la gente deba saber que yo no le estoy preguntando? Sí, yo creo que hay como un tema importante y es que en todo este ejercicio de contrastación, por ejemplo, nosotros logramos determinar que un oficial del ejército, un subteniente, por ejemplo, fue asesinado por no estar de acuerdo con esta práctica. Y eso es algo pues terrible y pues a su vez novedoso que descubrimos. O sea, el tema de aquellas personas que al interior de la fuerza pública se opusieron a realizar ese tipo de conductas criminales, pues eran en algunos casos, como el que le menciono, víctimas de asesinato por sus propios compañeros. Ahora, yo no digo que eso pase siempre, a veces habían traslados, a veces les pedían la baja, pero este caso, digamos, es dramático porque esta persona que se opuso, pues fue víctima, como le digo, de sus propios compañeros. ¿Ese tipo de hallazgos han generado algún tipo de reacciones al interior de la fuerza pública? ¿Existe en este momento algo que se pueda decantar pues, de que se conozcan estos crímenes contra miembros de la misma fuerza? Pues no lo conozco, pero yo espero que por lo menos haya una reflexión interna, ¿no? Decir, bueno, qué fue lo que pasó y por qué sucedieron este tipo de cosas al interior de la fuerza pública. Yo creo que la fuerza pública colombiana tiene que hacer ese tipo de introspecciones y de reflexiones frente a ese tipo de realidades tan atroces. Me parece que es un ejercicio que en la democracia debe hacerse. Pues bueno, muchísimas gracias, magistrado. Nuestro siguiente tema concierne a lo que nosotros al interior del Consejo de Redacción de Capital Político llamamos cosas de Petro. Antes era el repaso electoral, ahora pues son las cosas del gobierno que se ha de posesionar este 7 de agosto. Porque ha llamado la atención, sobre todo en esta semana que ha estado un poco más tranquila en términos de nombramientos y designaciones, una carta o dos cartas que fueron enviadas por las colectivas y por figuras del feminismo al gobierno entrante, una pidiendo la participación en el empalme de mujeres feministas y otra pidiéndole al gobierno entrante que no designe a nadie que tenga acusaciones de ningún tipo de violencia sexual. Para hablar sobre este tema estamos con la política y feminista Ángela María Robledo, firmante por supuesto de estas cartas. Ángela María, bienvenida a Capital Político, un honor y un gusto tenerla por acá. Gracias, Santiago, a ti. Un saludo muy especial para ti y para este espacio, para hacer una reflexión fundamental, como dices tú, en estos tiempos que corren, que tiene que ver con el poder de las mujeres en el mundo de la política. Hasta ahora, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va en la configuración del gabinete? ¿Cómo va el comité del empalme? ¿Existe paridad? ¿Se ha sentido suficiente? ¿Cómo se siente esa representación femenina en este camino hacia la posesión, pues la institucionalización de lo que hay? Pues mira, yo creo que hay que reconocer que la tarea que se hizo desde el pacto histórico de presentar una lista cerrada, cremallera y paritaria
es un avance muy significativo, Santiago, en el mundo de la política. Yo estuve casi 12 años en el Congreso de la República y lo máximo que habíamos llegado a establecer el 30% y para departamentos que tenían más de 6 curules, ¿cierto? Y entonces yo creo que ahí hay un avance significativo y hay que esperar muy bien estas mujeres que llegaron, bueno, no solo del pacto histórico, sino del verde, de los liberales, es mirar si va a ser suficiente que estén incluidas. La pregunta es si van a representar los intereses de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes y una perspectiva feminista. Yo como feminista hablo de un feminismo para Colombia entera, ¿cierto? Y si la agenda de las personas más excluidas de este país van a tener representación en esas mujeres que llegaron. Pero ese es un primer avance. Sobre el gabinete, a mí me parece que Gustavo Petro y Francia Márquez han nombrado a mujeres que han tenido luchas muy interesantes, quizá no todas reconocidas como feministas, pero que en lo que han planteado y lo que han dicho, sí reconoce uno que va a haber un interés real y concreto por una agenda que cierre esta deuda histórica con las mujeres. Bueno, y empezando por Francia, que en su campaña sí encarnó y reconoció su condición de mujer negra, de lideresa social, de víctima, pero también de feminista. Sobre el empalme, la verdad es que nosotros le escribimos una carta a Gustavo y Francia, un grupo de mujeres feministas, de plataformas feministas, señalándole que no sentíamos que se había abierto un espacio real, no solo no sentimos, no hubo un espacio real para las mujeres feministas en el empalme, ni en el empalme directo con las instituciones, ni en esto que han llamado el empalme social. Entonces, ahí para nosotros hay una alerta, Santiago, y a quienes te siguen en este espacio, porque se ha hecho una pregunta, ¿este será un gobierno feminista? Al menos en lo que hay de avances, parecería que se abre esa tarea, pero no es tan claro y tan concreto como nosotras hubiésemos esperado. Nosotras, como dices tú, fuimos decisivas en la segunda vuelta. Si tú recuerdas, en muchas de las encuestas, la participación de las mujeres con intención de voto hacia Gustavo y Francia era del 32% y subió casi al 49%. O sea que las mujeres y los jóvenes fuimos decisivos en la segunda vuelta para este triunfo de Francia Márquez y de Gustavo Petro. En la carta además se menciona la petición para que no se nombre a nadie que tenga acusaciones de haber cometido cualquier tipo de violencia sexual, es decir, obviamente ni siquiera estamos hablando de las peores facetas de eso, sino pues, o sea, que estén acusados de acoso o de formas de abuso sexual. Esto suena raro decirlo, ¿no? Finalmente es algo que no se siente como que hubiera que pedir, pero al mismo tiempo sí termina siendo un motivo de convocatoria. ¿Cómo plantea esto? ¿Cómo qué se espera de parte del gobierno electo con respecto a esta carta? ¿Una respuesta pública, una respuesta en alguna reunión? ¿Qué están esperando con respecto a esto? Pues nosotros esperamos una respuesta. Es una carta que esperamos que tenga respuesta, Santiago, pero hemos enviado realmente 2 comunicaciones, ¿cierto? La primera es pidiendo en este empalme que no tuvo respuesta una participación de las mujeres feministas. Esa carta se quedó sin respuesta. Esta segunda, que es a la que haces tu referencia, simplemente uno esperaría, Santiago, que el pacto histórico y de manera expresa Gustavo y Francia actúen siendo coherentes con uno de los elementos que está en el programa del pacto histórico. El primer punto del programa del pacto histórico se llama "El cambio es con las mujeres". Era una frase que yo había movido también, si ustedes recuerdan, hace 4 años, cuando llegué a acompañar a Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial, y era uno de los principios del decálogo que tuvimos, que era cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres, porque sabemos, Santiago, y el trabajo de medicina legal y todas estas plataformas que hacen seguimiento a la violencia contra las mujeres, y la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas empieza con un empujón, con tirarla por las escaleras, con un golpe, con un grito, con esto que se llama micromachismos, con callarte, con silenciarte, y que va escalando y puede terminar en feminicidios. Por eso hay que ser cero tolerante a cualquier forma de violencia contra las mujeres. En este caso es la alerta que estamos poniendo y esperamos que tenga algún tipo de respuesta, sino también para eso estamos las mujeres feministas, para recordarle, para pedirle al pacto histórico y al próximo presidente de Colombia, de la próxima vicepresidenta, que sean coherentes con
este compromiso que hicieron y que quedó en este caso también escrito como un elemento fundamental del programa El Pacto y la Vida, la potencia de vida, empieza con proteger la vida de las mujeres y protegerla de sus victimarios. Esperemos a ver qué respuesta ocurre. Pues obras son amores, entonces tendremos que seguir pendientes. Por lo pronto, Ángela María, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Espero que podamos pronto evaluar, espero que la próxima evaluación sea positiva. Gracias, Santiago. Nosotras también seguiremos allí, estamos para eso, estamos para incomodar, estamos para señalar, pero estamos también para proponer. O sea, hemos expresado toda nuestra disposición porque tenemos una enorme ilusión con este nuevo gobierno, con esta nueva Colombia que se asoma, pero las mujeres tenemos que tener garantías de vida digna. Entonces, esperemos en una próxima oportunidad contigo, como dices, poder evaluar lo que ha ocurrido. Muchas gracias. Dentro de las noticias más relevantes de esta semana hay una buena noticia en materia ambiental. Se trata de la ratificación en el Senado del Acuerdo de Escazú. Recuerden que tenemos un Congreso nuevo, que estamos en una nueva legislatura, pese a que el gobierno sigue siendo el gobierno de Iván Duque. Iván Duque firmó la entrada de Colombia al Acuerdo de Escazú en diciembre de 2019 como parte de las promesas hechas a quienes se manifestaban en el paro nacional de 2019, pero todos los tratados internacionales requieren de un proyecto de ley pasado por el gobierno y aprobado por el Congreso para su ratificación. Así funcionan las cosas en Colombia. Por lo tanto, pues esa firma era solamente un 50% o un casi no vale. El caso es que ahora en este nuevo Senado pasó con una gran mayoría de votos la aprobación de esta ratificación. Para hablar sobre lo que esto implica y lo que aún le falta a la entrada de Colombia al Acuerdo de Escazú, que ya tuvo además reuniones sobre las cuales nosotros hablamos también en este podcast, se encuentra con nosotros Lina Muñoz, directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental y de la especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, que es además miembro de la Alianza por el Acuerdo de Escazú. Lina, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, muchas gracias a ti por la invitación. Mucho gusto de estar aquí con tu audiencia. Lo primero es, esto se percibe como una buena noticia, pero no está completo, o al menos no, faltan 2 debates. ¿Qué es exactamente lo que está faltando? Así es, Santiago. Es una buena noticia porque teníamos un proceso de ratificación que estaba estancado, que se había quedado atorado en el Senado de la República y que ya por fin terminó los debates que debían llevarse a cabo allí. Sin embargo, creo que es importante que la gente sepa que los procesos de ratificación son demorados por naturaleza. Su esencia implica la discusión y el análisis en las diferentes ramas del poder público y dependiendo de cada país, ese camino de ratificación puede ser más largo o más corto. En Colombia, como nos gustan las cosas un poco más complejas, tenemos que pasar por el Ejecutivo y es ahí cuando el presidente y la Cancillería le presentan al Congreso el proyecto de ley aprobatorio. Entonces es el gobierno quien toma ese primer paso y quien decide radicar el proyecto de ley, que esto también pues es una decisión política que no necesariamente ocurre como pasa en varios países de la región. El gobierno toma la decisión de radicar y luego el segundo paso es que el Congreso en un número determinado de debates tiene que discutir si aprueba o no el proyecto de ley. En el caso de Colombia, los tratados internacionales se discuten en 4 debates. Si el presidente lo radica con mensaje de urgencia, pueden ser 3, aunque esa urgencia también es bastante relativa porque pues si es realmente urgente no deberían ser 3, sino pues por lo menos máximo 2, pero bueno. Y luego, cuando ya se aprueba en el Congreso y sale la ley, la Corte Constitucional debe decidir si esa ley, ese tratado internacional que quedó incorporado allí, es compatible o no con nuestra Constitución y lo hace a través de una sentencia en donde examina lo que los abogados llamamos la constitucionalidad. Entonces, lo que está pasando en este momento es que vamos como en la mitad del camino. Como ustedes pueden ver, salimos del gobierno en esa etapa política que lo presenta ante el Congreso, llevamos 2 de 4 debates, el primer
primero se dio en la Comisión Segunda del Senado, que es la que analiza los asuntos internacionales. Este martes estuvimos en la plenaria del Senado y ahora nos vamos para la Comisión Segunda de la Cámara y luego estaremos en la plenaria de la Cámara de Representantes, y es allí donde esperamos que con las votaciones positivas termine ya la aprobación del proyecto de ley. Es verdad que en Colombia tenemos un procedimiento complejo, pero al mismo tiempo a este proceso que entró como un proyecto de ley con mensaje de urgencia por parte del gobierno Duque, fue la misma bancada de gobierno la que le puso trabas. ¿Cuál es el mensaje o cómo queda o por qué era tan difícil para el gobierno Duque pasar un proyecto como la aprobación de un tratado internacional que debería ser un poco más rutinario, siendo que se presentaba y se presentó y se sigue presentando como un gobierno comprometido con el medio ambiente? Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Santiago. Yo creo que ahí hubo una especie de maniobras que no fueron transparentes sobre el proceso de ratificación del tratado. Duque hizo lo que era fácil y fue comprometerse en el marco del paro nacional de 2019 a firmar ante la ONU lo que iba a ser el inicio del proceso de ratificación en Colombia, que eso en realidad fue una decisión que él manifestó un día y a los 3 días ya estaba firmado el tratado ante la oficina de la ONU en Nueva York. Pero el proceso interno dependía de 2 cosas: del impulso que él mismo le diera y su gobierno con sus ministerios en el Congreso, y de que sus partidos políticos lo acompañaran en esta decisión. Y no pasaron ninguna de las 2 cosas. Ni los partidos lo acompañaron, se manifestaron abiertamente en contra, pero además el gobierno no movió un dedo para impulsar el proceso, no acompañaron las discusiones, no acompañaron las audiencias de manera decidida, y fue solamente hasta el año 2021 cuando decidieron hacer unos talleres o unas audiencias regionales, que además en principio no querían hacer solos, querían que desde la academia y la sociedad civil hiciéramos el trabajo que ya hemos hecho desde hace más de 10 años sobre el tema y que seguimos haciendo, pero fue hasta el año pasado en donde les tocó ponerse la camiseta y empezar a impulsar esas discusiones en las regiones y con los actores de los diferentes sectores, pero en el Congreso no hubo ese acompañamiento y ese impulso que el gobierno tradicionalmente sí hace con otros proyectos de ley. Entonces yo siento que ahí hay una especie de contradicción, porque por un lado quieren mostrarse como el gobierno que lo impulsó, pero por otro lado lo dejaron abandonado en instancias y en momentos clave en donde los partidos políticos, los senadores y los representantes a la Cámara necesitaban entender cuáles eran los motivos desde el punto de vista del gobierno, pero pues éramos en la academia y la sociedad civil y las comunidades impulsándolos y en el apoyo de quienes lo habían presentado. Dentro de los debates o el debate en el público acerca de Escazú, nos hemos demorado tanto que obviamente decir, presionar tanto por un tratado internacional genera una especie de efecto colateral, y es que la gente empieza a cargar un montón de esperanzas en la llegada finalmente de ese tratado, y quienes se le oponen utilizan como argumento, a mí no me parece suficiente, y obviamente la posición editorial de este podcast es en pro de la ratificación del Acuerdo de Escazú, pero se usa como argumento pues que el tratado no es una varita mágica ni es la fórmula mágica que de repente va a hacer que se deje de asesinar a líderes ambientales en Colombia, que es el país, según el informe de la Global Witness, más letal para ejercer liderazgos ambientales. Entonces, ¿cómo conciliar un poco el afán o la premura, el apoyo a la aprobación de este tratado, a este pacto, perdón, y al mismo tiempo contener un poco las expectativas desbordadas de quienes están necesitando urgentemente que se los proteja, no en el papel, sino en los territorios? Yo creo, Santiago, que tenemos que ser optimistas, pero también tenemos que ser muy realistas, y es cierto que Escazú definitivamente no es una varita mágica, como no lo es ninguna norma nacional o internacional. Las normas son pasos muy importantes
importante, son primeros movimientos que nos ayudan a garantizar los derechos, pero la implementación efectiva depende de la voluntad del Estado, de la acción del sector privado, del compromiso de la sociedad civil, y esto no ocurre solamente con Escazú, pasa con todos los temas sociales que son trascendentales y por supuesto con todos los temas ambientales. Entonces, lo que yo creo es que Escazú es una herramienta adicional para proteger la biodiversidad, para proteger a las personas que trabajan en la defensa del ambiente. Y Santiago, yo creo que en un país como Colombia, en donde tenemos ese nivel de conflictividad altísimo, en donde asesinan a las personas por defender los ríos, los bosques, los ecosistemas, ninguna herramienta sobra. Y Escazú, por el contrario, puede traernos muchas ventajas y muchos beneficios en materia de cooperación en la región, en materia de fortalecimiento de capacidades, en materia de revisar qué es lo que tenemos en la casa, cuáles son las normas que existen, cuáles son los vacíos que necesitamos llenar y poder armar una hoja de ruta para trabajar en todos los problemas que tenemos, porque Colombia es muy famosa y quienes están en contra del acuerdo lo dicen todo el tiempo, es que tenemos un marco jurídico muy robusto y es suficiente. Pero si así fuera, pues no estaríamos en los rankings más altos de corrupción en temas ambientales, de conflictividad, de asesinatos a líderes. Y en lo que tenemos que trabajar, que es el énfasis y el enfoque de Escazú, es en la implementación de lo que tenemos y en mejorar lo existente. Entonces, un país con nuestros estándares y con nuestros niveles de problemática y de conflictividad no puede decir que ya tiene todo lo que necesita, y por el contrario, Escazú es un impulso y una plataforma que nos puede ayudar a ser mejores para poder abordar todas estas cuestiones. Lina, por último, el hecho de que implique trabajo con poblaciones racializadas, minorías étnicas y comunidades en territorios incluye el uso del mecanismo de consulta previa, que ha sido desgastado, deteriorado, modificado hasta a veces volverlo irreconocible en la legislación colombiana, con miras a proyectos además extractivos. ¿Qué pasa con la consulta previa y Escazú? ¿Cómo entra a jugar la consulta previa dentro de los mecanismos que se necesitan para poner ya a funcionar la entrada de Colombia en el Pacto de Escazú? Mira, yo creo que ahí hay como una confusión jurídica de esa relación que existe entre el tratado en sí mismo y la consulta previa. Entonces yo le diría a la audiencia que es preciso diferenciar dos escenarios. Uno, cuando la consulta previa es un requisito para la aprobación de un tratado internacional, y otro, cuando la consulta previa es uno de los mecanismos que los países podrían tener para garantizar la participación que el tratado garantiza. Entonces, en el primer escenario, cuando la consulta previa es o no un requisito para la aprobación de un tratado, la respuesta es que en el caso del Tratado de Escazú no se necesita consulta previa para que Colombia se haga parte, para que lo ratifique, porque este es un tratado que no implica una afectación directa a un territorio o a la identidad cultural de las comunidades que son titulares del derecho a la consulta previa en Colombia, porque el contenido del tratado no tiene un efecto diferenciado a las comunidades, sino que produce efectos generales sobre el Estado y sobre todos los colombianos y las colombianas, es decir, sobre la sociedad en general. Escazú no contiene ningún tipo de disposición que altere el estatus particular de un pueblo indígena o de una comunidad étnica. La participación, la información, la justicia y la defensa ambiental de Escazú abordan o buscan producir efectos generales para la sociedad y para el Estado. Y entonces, en ese sentido, para su aprobación y ratificación no necesitamos consulta previa. Esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando en la implementación del tratado se vayan a tomar decisiones específicas sobre los grupos étnicos en Colombia, es decir, haya reglamentación para pueblos indígenas, comunidades afro, raizales, rom, en ese caso sí se requerirá la consulta previa específicamente para ellos. Ahora, el escenario número 2. Escazú no dice que los países tengan que garantizar la participación a través del mecanismo de consulta previa. No le dice a Colombia, es obligatorio que usted
cree un mecanismo que se llame así. Esa es una decisión soberana de cada uno de los países. Lo que pasa es que Colombia ya llegaría al acuerdo de Escazú con el mecanismo incluido en su legislación, porque esa es una obligación que nosotros adquirimos desde la ratificación del convenio 169 de la OIT y desde nuestra misma constitución política. En ese sentido, pueden haber países en la región que no tengan ratificado el convenio 169, que no hayan incorporado en su constitución la consulta previa y que no tengan la consulta previa incorporada. Entonces, aquí lo que ocurre es que como Colombia sí lo tiene, Escazú lo que le dice es, pues sígalo utilizando con base en cómo usted considere que se deba desarrollar e implementar. Pero esa es una discusión adicional que no depende de que Colombia haya ratificado o no Escazú. Lo que sí dice Escazú es, mire, usted como parte tiene que garantizar que hayan mecanismos o instancias suficientes, adecuadas, significativas para escuchar la opinión de las comunidades y especialmente de las más vulnerables. El cómo lo va a hacer lo decide usted en el marco de su ordenamiento jurídico nacional. Entonces, ahí es cuando yo creo que hay como esa confusión y de todas maneras el debate sobre cómo se va a arreglar, si es que la consulta previa necesitará reglamentarse o no, pues es una discusión que Colombia tendrá que seguir dando, pero es adicional y no está condicionada al contenido del acuerdo. Lina, muchísimas gracias. Muchas gracias por ayudarnos a aclarar muchas de las desinformaciones en torno a este acuerdo que, bueno, afortunadamente sigue su camino hacia la ratificación en este nuevo Congreso. Esperamos ya cuando esté finalmente aprobado y pase para aprobación de las Cortes, volver a hablar con usted sobre pues qué se viene y qué desafíos representa. Gracias a ti por la invitación y no quisiera despedirme sin antes invitar a las personas que nos escuchan a consultar la página web de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, que es escazuahora.com, en donde tenemos diferentes materiales y recursos que seguro serán de mucha utilidad para seguir despejando las discusiones y para aclarar todos estos mitos que se dan alrededor de la ratificación del acuerdo en Colombia, escazuahora.com.co. Listo, ya lo saben, escazuahora.com.co. Seguimos con una entrada por salida, un paniquecito, así como cuando uno botaba la piedra al charco para que rebotara. Así que vamos a ingresar en un tema muy brevemente, y es que el Congreso de la República, que es un nuevo Congreso, una nueva legislatura que posesionó a quienes ganaron las elecciones legislativas de este 13 de marzo, ha abierto un debate de control político contra este gobierno por las revelaciones del robo de recursos de la paz, cifrado en un entramado de corrupción que fue revelado por los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nora de Blue Radio. Para hablar sobre este tema está con nosotros el antiguo panelista de Capital Político y ahora senador de la República, don Ariel Ávila. ¿Cómo me le va? Bienvenido y muchas gracias por volver aquí a este espacio que también es suyo. ¿Qué hubo, Santiago? ¿Cómo está? Muy buenas. Pues muchas gracias por la invitación y un honor estar con usted y con mucha nostalgia de recordar Canal Capital y este podcast. Cuénteme, por favor, ¿a quién está dirigido el debate de control político? ¿Qué instituciones, qué individuos están llamados a este debate de control? Mire, Santiago, básicamente esto tiene dos objetivos y voy a ser muy claro con la gente. El primer objetivo es saber qué pasó con esa plata y quiénes están involucrados, además de los ya mencionados. Entonces está citada la actual directora de Planeación Nacional, que no es el mismo Luis Alberto Rodríguez, pero ya tiene que dar explicación. Está citada la alta consejería, donde está el señor Emilio Archila, y está citada, pues obviamente, el Ministerio del Interior, el señor Diego Palacio, que es uno del que hacía lobby político con los congresistas que supuestamente están vinculados a eso. Pues ahí hay tres instituciones. Pues ahí la lógica es saber qué pasó con la plata. Pero el otro tema es que el 18 de agosto se elige la nueva o el nuevo Contralor General de la Nación. Y la Contraloría, bajo una modificación a la ley, tenía que hacer supuestamente control previo que no hizo y que al parecer hicieron parte del robo de esos recursos. El señor Quiroz, el señor Waldron, que ya han sido mencionados desde la Contraloría. Entonces este debate lo estamos citando
porque el señor Pipe Córdoba tiene candidata propia a la Contraloría, que se llama la señora Randa Rangel, y está haciendo lobby por ella. Y queremos básicamente mostrar cómo la Contraloría no hizo nada para el robo de plata y cómo el señor Pipe Córdoba está haciendo lobby. Esos son los dos objetivos y las personas citadas. ¿Qué esperan ustedes lograr? Nosotros estamos acostumbrados a ver debates de control político que hasta ahora no habían surtido ningún efecto. Obviamente se trataba de mayorías distintas, bancadas distintas que estaban alineadas con el gobierno, pero en este momento en que hay una especie de traslape entre, ¿no? En que se traslapan la legislatura actual con el gobierno saliente, ¿qué esperan ustedes lograr? ¿Cuáles pueden ser los alcances de este debate? Tres cosas, y es lo que intentamos lograr. Por un lado, intentamos que toda la información que tenemos inmediatamente la vamos a entregar a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Y con el debate de control político, pues obviamente se intenta es hacer y entregar toda esa información para que sea judicializado los robos, las personas que robaron la plata. Dos, vamos a intentar no reelegir a Pipe Córdoba en cuerpo ajeno, obviamente. Y tres, pues vamos a intentar que es lo más lógico de esto, saber el estado de las obras e intentar que la plata que seguramente se puede seguir entregando en muchas de estas obras, pues no sea entregada. Tenemos el caso de Risaralda, pues no puedo adelantarlo del debate de control político, pero hay municipios que no son PD, que tienen el 60% de los recursos girados y apenas el 8 o 9% de la obra ejecutada. Entonces necesitamos parar eso en el nuevo gobierno y que no se siga girando la plata. Estas son como las tres cosas que es lo que necesitamos hacer. Pues Ariel, le agradezco muchísimo que me haya aceptado esta invitación en la premura. Pues nada, que nos haya salido desde el Congreso de la República directamente. Muchísima suerte y espero que estemos de vuelta hablando por acá en el podcast. A sus órdenes, Santiago, y muchísimas gracias, hermano. Un abrazo. Nuestro siguiente tema nos habla de un fenómeno viejo, pero que en este momento está entrando o que ha entrado en un pico muy preocupante en muchos lugares del territorio nacional, y es lo que se ha denominado como el Plan Pistola de las BACRIM contra la fuerza pública. El asesinato de policías y militares durante estos días ha sido cosa noticiosa todos los días y nosotros queremos entender qué es lo que pasa. Por eso se encuentra con nosotros Jorge Mantilla, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Jorge, bienvenido a Capital Político. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, ¿cómo está? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, ¿qué es lo que está pasando con este Plan Pistola? ¿Esto cómo se decreta? ¿Cómo nace este decreto? ¿Cómo se diseña? ¿O cómo se señala? ¿O cómo se inicia? ¿Y por qué se detona un plan pistola por parte del Clan del Golfo? Lo primero que hay que decir es que este es un plan pistola bastante inusual o excepcional en el sentido de la escala de violencia que ha venido presentando el Clan del Golfo. Desde el 2017 ha decretado diferentes planes pistola, pero ninguno ha tenido, digamos, el costo en vidas humanas o la afectación a la fuerza pública que estamos viendo en el presente. En general lo han hecho como retaliación a algunas capturas que se han dado en su momento. También lo han hecho en el marco de disputas territoriales que manejan con otros grupos armados, en los cuales pretenden o han querido generar espacios geográficos o generar un control poblacional. Pero el presente plan pistola creo que también hay que entenderlo en el marco del reciente paro armado del Clan del Golfo, es decir, es un grupo del que primero sabemos muy poco, y creo que el país sabe muy poco de qué es el Clan del Golfo, cómo opera, cuáles son las estructuras que hacen parte de esto, de esta sombrilla, digamos, denominada Clan del Golfo, pero sin duda, pues creo que tiene que ver con dos factores. Uno, despedir un gobierno que en su momento, cuando capturó a Otoniel, dice que el Clan del Golfo, pues que es el fin del Clan del Golfo. Responde también a una serie de extradiciones que se han venido presentando, no solo la de Otoniel, sino la de la hermana de Otoniel y la de importantes cuadros de esta organización. Y en tercer lugar, pues desde luego el cambio de gobierno y la expectativa sobre un posible proceso de sometimiento o de paz total o de perdón social genera una necesidad para el Clan del Golfo, digamos, de mostrarse fuerte y adquirir cierta unidad en términos de comando y control, que es lo que le posibilita hacer un plan pistola de estos.
Si en muchos sitios de este país la única presencia estatal es la fuerza pública, ¿quién se hace responsable por proteger a estos activos de la fuerza pública? Es una gran pregunta, porque uno también piensa que si esto es lo que está viviendo la fuerza pública, ¿qué pueden esperar las comunidades? Este es el resultado de una política de seguridad durante los últimos 4 años que no tuvo como centro o como pilar la protección de la población civil, sino que se dedicó al copamiento territorial de espacios, pues que igual no lo logró hacer, y a afectar las economías ilegales. Aquí, por supuesto, pensaría uno que se requiere una respuesta, digamos, rápida, mixta, sobre todo también en términos de fuerzas militares. El Clan del Golfo, en términos legales, está considerado un grupo armado organizado, un GAO, según la directiva de 2016 de Mindefensa, y eso habilita a las fuerzas militares para combatir al Clan del Golfo. Nosotros lo que estamos viendo es un plan pistola que se presenta sobre todo en cascos urbanos y en zonas, digamos, urbanas, en donde la fuerza pública, particularmente la policía, tendría una labor mucho más de prevención y de seguridad ciudadana. Digamos, estos patrulleros, estos agentes de policía no están, digamos, capacitados ni tampoco equipados para enfrentar a un grupo armado organizado. Eso nos muestra, digamos, un problema en términos de la estrategia que está utilizando el gobierno nacional. ¿Qué hay para hacer? Pues, ¿qué va a pasar de aquí en adelante cuando, o si existe un escenario de sometimiento a la fuerza pública? En primer lugar, es importante que haya un mensaje claro en términos de disuasión para el Clan del Golfo. Es decir, gran parte de este fortalecimiento de los últimos años del Clan del Golfo y de otros grupos armados como el ELN, como las disidencias, tiene que ver con la impunidad y con la falta de respuesta por parte del Estado. Esto ha producido, digamos, por decirlo coloquialmente, una pérdida de miedo. Los grupos armados le han perdido el miedo al Estado en la medida en que no encuentran una respuesta sólida, pero esto requiere por lo menos 3 dispositivos urgentes. Uno es un acuartelamiento en estas zonas del sur de Córdoba, Sucre, nordeste antioqueño, que lo que significa es eliminar los permisos, por ejemplo, o los miembros de la fuerza pública que están de permiso o que están de vacaciones, porque hay una parte importante de este plan pistola, y es que muchos de estos uniformados han sido asesinados de civil en sus lugares de residencia o en establecimientos públicos, ¿cierto? En segundo lugar, requeriría poder hacer una suerte de plan escandado sobre las cabeceras municipales y sobre estos cascos urbanos que están en estas regiones, en la medida de poder, digamos, dar con los responsables cuando se presenta un hecho de estos. Y en tercer lugar, se requeriría también, digamos, pasar de alguna manera a la ofensiva. Aquí lo preocupante de todas maneras, Santiago, es que estas respuestas de carácter policial o militar o de uso de la fuerza no van a ser efectivas si no están acompañadas de otros esfuerzos institucionales para transformar estos territorios y para fortalecer los sistemas de prevención, los sistemas locales de justicia y, en últimas, la estatalidad entendida más allá de la fuerza pública. ¿Cómo deja esta escalada de violencia la idea de empezar cuanto antes un proceso de paz o un proceso de desmovilización, en realidad de rendición por parte del Clan del Golfo? ¿Cómo deja esto las supuestas intenciones expresadas en la carta que mandaron tantos miembros de las nuevas GAO al gobierno entrante de Petro? Pues nosotros en la Fundación Ideas para la Paz hemos manifestado que esta carta y esta manifestación, este comunicado público, hay que cogerlo con pinzas. Es un comunicado que parece mucho más escrito y gestionado desde las cárceles del país que desde las personas, digamos, que están en los territorios detrás de este incremento de la violencia. Y lo decimos por el sinnúmero o, digamos, la gran diversidad de grupos y estructuras que firman la carta. Muchos de ellos, por ejemplo, como los Xotas en Buenaventura, los mexicanos en Quibdó, que en su momento han estado en disputas con Clan del Golfo, que son mucho más grupos delincuenciales organizados, no necesariamente asociados a esto que llamamos Clan del Golfo. Pero también, en segundo lugar, porque ese día posteriormente también se conoció la carta
nota o el comunicado de una estructura de las AGC, digamos como se autodenominan en algunas regiones el Clan del Golfo, diciendo que ellos no participarían o que no autorizaban este comunicado. Entonces, aquí hay dos tareas pendientes. Una es que la fuerza pública y el Estado sepan con más precisión qué es el Clan del Golfo. El país estuvo muchos años concentrados en conocer y desmantelar las FARC. Y lo cierto es que no conocemos, digamos, desde el punto de vista de inteligencia lo suficiente sobre el ELN, lo suficiente sobre Clan del Golfo. Hay al menos 3 formatos de Clan del Golfo que tienen actividad y operatividad. Uno es un formato mucho más heredero del paramilitarismo, ¿no? Como una suerte de ejército privado, con brazaletes, con hombres en armas, muy del resorte de lo que llamamos AGC. Otro formato que es mucho más el de unos capos invisibles, redes del narcotráfico que gestionan la operación transnacional, digamos, de exportación y de tráfico de clorhidrato de cocaína, y un tercer formato que es mucho más una subcontratación de bandas delincuenciales en diferentes partes del país, como el caso de los costeños en Barranquilla. Esto, o por supuesto, le da una complejidad a esto que usted menciona, el proceso de sometimiento, sobre todo en términos de las garantías de que efectivamente haya un sometimiento colectivo. Creo que ese es el gran desafío, porque efectivamente lo que puede pasar y lo que seguramente va a pasar es que van a aparecer las disidencias del Clan del Golfo, como en su momento pasó, por ejemplo, con los caparros en el nordeste antioqueño. Por último, Jorge, ¿por qué da la impresión de que se está aprovechando desde un sector del espectro político para generar o para redundar en esa narrativa? Es como si se aprovechara que están matando miembros de la fuerza pública y ya no personas civiles de las comunidades, sino miembros de la fuerza pública, para redundar en el cuento de los héroes y entonces qué pasa con la escala de violencia y los héroes, y enmarcar esto en la polarización política colombiana, si finalmente está visto que la respuesta está también al interior de la misma fuerza pública. Sí, yo creo que aquí hay que hacer un llamado a entender en todo caso que quienes están muriendo son jóvenes de bajos recursos, ¿no? Y que en todo caso el hecho de que de alguna manera la fuerza pública pareciera encontrarse desprotegida, tiene que ver con un enorme problema de legitimidad que deja este gobierno con respecto a la fuerza pública. En muchas de estas zonas donde el orden público es complicado, pues la fuerza pública ha estado inmersa en abusos de autoridad, es percibida como una fuerza pública que muchas veces tiene relaciones de connivencia o de complicidad con los propios grupos armados, es concebida como un actor armado más, sobre todo, por ejemplo, en zonas del Chocó, como lo ha venido pues denunciando la Conferencia Episcopal. Entonces hay un enorme problema de legitimidad de la fuerza pública que debe resolverse y que en últimas redunda en tener una fuerza pública, unos policías mucho más aislados en los cascos urbanos, que la gente está dispuesta a denunciar menos, a dar menos información porque no confían muchas veces en la fuerza pública. Yo creo que esto es supremamente grave lo que está sucediendo y que desde luego habría que tener un mensaje, digamos, de unidad alrededor de condenar esta violencia sin que ello nos lleve a negar la necesidad de una transformación profunda de la fuerza pública. Pues es casi que unidad en torno a la cédula de ciudadanía, ¿no? Se está muriendo, están siendo asesinados colombianos y colombianas, más allá de su condición, y pretender utilizar eso como un arma, perdón la analogía, pero pues sí, pretender usar eso como un arma, pues obviamente es sumamente revictimizante. Sí, yo creo que para complementar lo que usted dice, Santiago, nosotros debemos superar la idea de que criticar la fuerza pública o ser crítico frente a algunas acciones de la fuerza pública significa atacar la institución o significa atacar el orden constitucional. Creo que todo lo contrario, lo que nosotros necesitamos es una veeduría ciudadana y una voz crítica frente a la fuerza pública para que la fuerza pública sea mejor y de alguna manera responda de una manera más eficiente a las necesidades y al contexto tan complicado que enfrenta el país en términos de inseguridad y violencia. Pues Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero que la próxima vez que nos veamos para hablar en Capital Político, el tema sea un poco más amable y un poco más positivas las noticias. Ojalá así sea, Santiago. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Y hasta aquí Capital Político. Recuerden, por favor, que nada de lo que ocurre en Capital Sonoro, que es bastantísimo, podría pasar sin el trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro editor Sean Bernardo González y de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto. Recuerden también que nosotros somos comunicación pública, es decir, no necesitamos ningún tipo de financiación y en cambio sí les pedimos encarecidamente que compartan este episodio y todos los otros episodios. ¿Les gustó? ¿Les enseñó algo? ¿Les dio herramientas para juzgar y analizar ustedes mismos la realidad y la actualidad de este país? Por favor, pongan el enlace de este episodio en sus chats familiares, en sus redes sociales y ayúdennos a que crezca la comunidad en torno a este producto y a todos los productos de Capital Sonoro. Nos oímos la próxima semana, que estén muy bien y muchísimas gracias por su audiencia. Capital Sonoro.